La realidad de esto, Luzón, como decía, es que el presidente lo que le interesa en sentido pues ya más figurado, siendo honestos, es la reforma constitucional. Y este titular que habla hoy de que él busca el consenso entre los partidos políticos luego de que en el Consejo Económico y Social, dentro de la mesa que trata esta reforma constitucional, los partidos políticos de oposición no llegaran a un consenso. Este dice que va a buscar la manera de explicarle a los partidos de oposición para poder llegar a este consenso. El presidente está muy interesado en esta reforma constitucional. Es la única reforma que realmente le interesa que se lleve a cabo, porque es lo que tiene que ver tanto con la ley de seguridad social, la reforma de la Policía Nacional, que aunque se está llevando a cabo, es muy, muy cierto el hecho de que solo se toman medidas y se avanzan pasos dentro de la reforma de la policía. Cuando suceden casos, la población se alarma y el presidente entonces actúa como una forma de callar a la población y de mantener la población contenta. Esto también le da la razón, ¿verdad?, a los partidos de oposición que bien han señalado de que el presidente no debe o no era posible que hiciera una reforma sin tomar en cuenta a los partidos de oposición. Es improcedente que se lleve a cabo una reforma constitucional sin que los partidos de oposición pues aporten lo que tienen que aportar o estén de acuerdo al respecto de la misma. Bueno, es difícil con la oposición de los partidos de oposición porque tienen una matrícula congresional importante, claro, como es el caso del propio Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, que fuera de lo que es la preeminencia del PRM son los partidos que tienen la mayor cantidad de legisladores. En ese sentido, lógicamente que se impone una especie de acuerdo, consenso entre los principales partidos, incluyendo los partidos de oposición, lógicamente, la cantidad de votos y qué tipo de mayoría, tanto en lo que es la aprobación de lo que es la ley de convocatoria como lo que sería la propia reforma misma dentro del Congreso Nacional. Y en ese sentido, lógicamente que cualquier reforma constitucional, no importa quién la convoque, quién la plantee, tiene que contar con el consenso. Y esa ha sido una de las situaciones que ha tenido el presidente Luis Abinader con esta convocatoria. Más que todo, yo entendía que había un desistimiento de este asunto, pero me sorprende ese titular, porque tanto en el día de ayer, en esta semana, al inicio de esta semana, pues se había dejado entrever como que sería dejada de lado lo que sería la convocatoria a una reforma a la Constitución de la República, pero ese titular que tú acabas de leer, pues a mí me sorprende. Esto te tengo que dar la razón a ti, que la ley de seguridad social, eso debe ser un punto número 1. Yo he sido un abanderado de la reforma a la ley 8701. Es más, yo me voy más lejos. Aquí hay que transformar el sistema de seguridad social en sentido general. Es decir, aquí hay demasiadas islas con relación a la seguridad social. Aquí hay 30 instituciones públicas y privadas que tienen su propia ley de pensión, por ejemplo, para citar una de las aristas más importantes de la seguridad social, que es la pensión, en sus diversas modalidades. Aquí el Ministerio de Defensa, la UAS, el Banco Central, un paquete de instituciones, tienen los maestros, tienen su propio sistema de pensión. Claro, además sin embargo, el tema de la reforma, si bien como estamos hablando del tema de la ley de seguridad social, lo traemos a colación porque más que aprobar la ley es una reforma en el sistema, como bien usted señala, entonces, es una reforma general. Mira, pero hay dos grandes salas, por ejemplo, si tú te buscas una de las aristas más importantes de la seguridad social, que es la pensión, es la más importante, claro, aparte de la salud. Porque es una reforma integral. Sí, las dos aristas más importantes, todas son importantes, pero claro, la pensión y la salud y el riesgo laboral, claro, son las tres más importantes. Y pero, amplias, tres áreas muy amplias, así mismo es. Entonces yo creo, de verdad, que deberían centrarse esfuerzos en lo que es esta reforma a la seguridad social. Porque lo cierto es que hay muchas imperfecciones en esta ley que
digamos, perjudican a los afiliados a la seguridad social, y hay imperfecciones en lo que tiene que ver con las pensiones, y hay imperfecciones en lo que tiene que ver con la salud fundamentalmente. En la pensión, y quiero aprovechar este asunto, en la pensión, y yo decía en un comentario que yo hacía en otro medio en el que yo participo, que a mí no me importa dónde se vayan a ellos a discutirlo, porque se estaba debatiendo de que se iban a un resort, que si se iban a otro lado. A mí no me importa, váyanse a casa del diablo si ustedes quieren. Pero discutan lo que tienen que discutir y preséntenle al país una ley reformada acorde con los intereses de la nación. Aquí hay un problema serio que nadie le ha querido meter el pico, y los legisladores yo no oigo que hablan de eso. Y es que aquí hay una gran cantidad de afiliados a la AFP que no tienen segura una pensión a pesar de tener mucho dinero en una AFP. ¿De acuerdo? Aquí hay personas que tienen 2, 3, 4 millones de pesos en una AFP. Sin embargo, no se pueden pensionar. ¿Por qué? Porque entraron tarde a la seguridad social. O no tenían 45 años, perdón, cuando se inició la aplicación de la ley 8701 en el año 2003. Entonces yo pienso que el gobierno, el Congreso y todo el país debemos estar atentos y centrar nuestros esfuerzos en la modificación de esa ley 8701, porque de ella va a depender que haya un régimen de seguridad social justo, tanto en términos de lo que es la pensión, como en términos de lo que es la salud y riesgo laboral, porque hay que modificar el sistema de pensión de las AFP. Se están ganando todo el dinero a costa de nosotros, de las cotizaciones que nosotros mensualmente y conjuntamente con los patronos hacen a la seguridad social, a la tesorería de la seguridad social. Y sin embargo ellos se están embolsillando el dinero. Y cuando un afiliado va y le dice, mire, yo no tenía 45 años cuando inició la ley 8701, pero yo tengo aquí 3 millones de pesos acumulados. Y yo tengo 60 y pico de años, y yo tengo más de 20 años de trabajo, que es lo que se pide. Yo no tengo las 360 cotizaciones que pide el sistema, pero yo entiendo que yo me merezco una pensión. Y le dicen, no, nosotros no le podemos dar una pensión. Te estoy diciendo de casos que yo conozco. Nosotros no te podemos dar una pensión porque eso infringe la ley, pero ellos se están sirviendo con la cuchara grande, con el dinero que tú tienes depositado ahí, haciendo negocio. Claro, y haciendo negocios de los cuales nosotros como beneficiarios, ¿verdad? No nos toca, bueno, valga la redundancia, beneficios al respecto. Mira, entonces, además, en el entendido de los... concluir la idea, para si ya concluyó la idea, ¿qué pasa? Esa persona va, no le dan la pensión y le dicen, nosotros te vamos a prorratear ese dinero poquito a poquito. Le dan 20,000 pesos, le dan 15,000, le dan 10. Los contribuyentes, esa es la palabra, sí, no se ven beneficiados. Lo prorratean. Entonces, esa no es la pensión que esa persona merecía por el dinero, por el tiempo y por los últimos 36 salarios que probablemente devengó, que es lo que establece la ley regularmente. Claro. Entonces, esa es la situación que tenemos en la República Dominicana, de la que nadie quiere hablar, porque aquí hay mucha connivencia con los sectores empresariales, de parte de legisladores y de parte de muchos políticos irresponsables, que saben bien lo que tienen que hacer, pero no lo hacen por no infringir intereses y por no enfrentarse a intereses, porque aquí los políticos todos aspiran al poder, al poder, sea el máximo poder de la primera magistratura del Estado, o sea cualquier posición electiva. Entonces no quieren enfrentar los sectores poderosos, y eso es lo que tiene a la población dominicana en una situación difícil, porque nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Entonces yo sencillamente creo, como tú, que hay que centrar esfuerzos fundamentales en lo que es la modificación de la ley de seguridad social, la ley 8701, una ley injusta, una ley con muchísimos problemas, y no nos vayamos al asunto del catálogo de la ARS con relación a los medicamentos que tienen que cubrir, y los pacientes y a la salud, y a la prestadora de servicios de salud. Los pacientes renales, que esa era específicamente lo que nos hablaba nuestra seguidora en las redes sociales, porque todas estas áreas, no es solo hablar del tema de la ley porque se apruebe el proyecto y se le hagan modificaciones, no. Es que el sistema de seguridad social en la República Dominicana necesita una reforma. Hablar de la palabra reforma es como se está haciendo supuestamente, ¿verdad?, en otras áreas como en la Policía Nacional.
porque una reforma incluye diferentes aspectos dentro de este sector. No solo lo que tiene que ver, aunque se aplique el reglamento de la ley, aunque se aplique la ley, aunque se le hagan modificaciones, es una reforma en el sistema de seguridad social que incluye lo que tiene que ver con la salud de la República Dominicana, en sentido general. Que todos los aspectos dentro de lo que tiene que ver con la seguridad social sean revisados, sean mejorados, sean adecuados a lo que el ciudadano pues requiere, porque como tal la seguridad social es aquella que el Estado le garantiza al ciudadano, ¿verdad? Dentro de lo que le confiere en la seguridad humana, que es el bienestar a nivel personal de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, de lo que incluso implica el concepto, de lo que se define como el concepto, debería de hacerse una reforma pensando en el beneficiario, pensando en el ciudadano, pensando en el dominicano, y desde todas las áreas que convergen dentro de la seguridad social. Volviendo... Bueno, pero yo quiero aprovechar, y aunque yo sé que tú vayas a pasar a otro aspecto, yo quiero aprovechar y decir que yo solamente me refería al tema de la pensión, pero si claro, tú te vas... tantos aspectos si que tú te vas, una reforma. Si tú te vas a lo que son las llamadas ARS, las aseguradoras de riesgo de salud, tú tienes que... Hay mucho problema para la cobertura de medicamentos. Cuando tú vas con una receta, un médico que te pueda, por un problema de salud que tenga, por ejemplo, indicar 4 o 3 medicamentos, por decir alguna cantidad. Y probablemente dentro de esos medicamentos haya lo que se llama un jarabe, que es lo que menos cuesta. Pero el medicamento que te cueste 2,000 o 3,000 pesos no te lo cubre. Y te cubre el jarabe que cuesta 800,000 pesos. Exacto, por eso digo que la reforma debe de hacerse. Entonces tiene que haber una reforma en lo que tiene que ver con la ARS. Pero hay algo más, y con esto me voy de esta parte. Si tú tienes que consultar a un médico y tienes que hacerte un procedimiento, y el médico que tú tienes, que ese es en el que tú estás confiando, en el que tú consultas, etcétera, o tal vez con ese que tú te quieras hacer el procedimiento, resulta que esa persona no coge seguro médico. Y entonces tú tienes, cada vez que tienes que haber una consulta, tú no le vas a dar 1,500, que es lo que están cobrando los médicos por como diferencia. 1,500, pero 1,500 los médicos considerados, los médicos están cobrando. No, de diferencia. 4,000, bueno, exacto, pero los médicos que casi ninguno ya están tomando los seguros. Los que no toman seguro te cobran de 3 a 4,500 pesos. 5,000 pesos algunos. Óigase bien. Entonces tiene que haber también, Gineuri, y ahí concluyo, tiene que haber la legislación tiene que prever eso. Porque también se habla de que que te van a reembolsar. No siempre quieren reembolsar la ARS, lo que tú gastas por ejemplo, en un procedimiento. Además hay que aclarar que solo ciertos planes tienen de seguros de cierto nivel tienen esa opción de reembolso. No todos lo tienen. No todos lo tienen. Los planes complementarios no tienen. Y no se puede someter al paciente ni al afiliado a esa situación de que mira a ver si me reembolsan. No. Tiene que haber un procedimiento a través del cual todos los médicos tomen el seguro o que mejoren la situación de los seguros para que todos los médicos puedan tenerlo. O al menos sean reembolsables en todos los planes, incluyendo los planes complementarios, que son lo que generalmente tienen los ciudadanos. Y yo no quiero pasar al otro bloque sin tratar. Yo les invito a que ustedes lean este artículo del Nuevo Diario, el que estamos hablando sobre que el presidente Luis Abinader insistirá en un consenso para lograr la reforma constitucional, porque en el mismo señala, ¿verdad?, que Rafael Toribio, quien es el presidente del Consejo Económico y Social, rinde el informe al presidente de la República, no solo en el plano de lo que tiene que ver con la mesa de reforma constitucional, en la cual los partidos de oposición, los principales partidos de oposición, dígase la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, se retiraron de la misma, y por tanto este tema no fue tratado hasta quizás llegar a estudiarlo en un consenso o a llegar a tener un consenso, porque dentro de las mesas del Consejo Económico y Social se tienen consenso y disenso. Pero no es el hecho simplemente de que en el Consejo Económico y Social el presidente y los partidos de oposición no se hayan puesto de acuerdo, sino que en el Congreso de la República estos votos de la oposición obviamente los necesita el presidente para poder hacer esta reforma. Sin embargo, les invito a leer el artículo porque cuando se profundiza en el mismo, habla el señor Rafael Toribio y dice, según sus declaraciones y el informe que rinde al presidente de la República sobre las demás mesas que se trataron dentro del Consejo Económico y Social,
La mesa que tiene que ver con los hidrocarburos, Luzón, no se ha podido reunir. Pero no se ha podido reunir no porque los partidos de oposición no hayan asistido. No se ha podido reunir esta mesa porque el gobierno no ha tenido la voluntad política para que esta mesa se reúna. Y esta mesa no se ha reunido por los intereses de sectores privados que inciden dentro de lo que tiene que ver con los hidrocarburos en la República Dominicana. Y esto no les interesa que los partidos de oposición rindan informe, hablen al respecto y conozcan a ciencia cierta lo que se está haciendo en lo que tiene que ver con el sistema de industria y comercio hidrocarburos en la República Dominicana. Esta mesa no se ha reunido, como digo, una sola vez. Tengo amigos, compañeros de partido que son miembros de esta mesa, que se les ha pospuesto la fecha y al final nunca se reunió esta mesa. O sea que dentro de lo que tiene que ver con el Consejo Económico y Social, no es cierto parte de estos resultados incluso que se explican y que dice el presidente del Consejo Económico y Social en sus declaraciones, porque por ejemplo en la mesa que tiene que ver con seguridad ciudadana y reforma de la policía, de la cual soy parte, no se ha llegado a un consenso, no se ha llegado a un disenso, sino que los partidos de oposición al mismo tiempo también dejaron de asistir a la misma porque los temas que se estaban tratando dentro de esta mesa, ya los planes y proyectos estaban prácticamente en ejecución y entendimos como parte de un partido de oposición que nuestra labor al respecto pues no iba a tener ningún resultado porque no iban a ser tomados en cuenta. O sea, tanto el reglamento de aplicación que ya se está llevando a cabo, como el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, como incluso las medidas que tomó el comisionado ejecutivo la semana pasada, no fueron consensuadas dentro del Consejo Económico y Social, sino que simplemente se decidieron desde el gobierno, desde el comisionado ejecutivo como tal, no incluso desde el Ministerio de Interior y Policía como ente que garantiza la seguridad ciudadana del Estado, porque es quien dirige la dirección de la Policía Nacional. Entonces, así también hay tantas mesas, hay varias mesas dentro del Consejo Económico y Social que no se ha llegado a un consenso con los partidos políticos de oposición, que los partidos políticos de oposición han decidido retirarse y que como tal, pues, no se ha tenido frutos, no se ha tenido avances positivos en lo que tiene que ver con el Consejo Económico y Social. Estas declaraciones que da incluso, como digo, el presidente del Consejo Económico y Social, no responden a la realidad de lo que está sucediendo. Y por tanto, el presidente de la República se refiere exclusivamente a la reforma constitucional, porque las demás reformas al final solo se llevaron, los demás temas, las demás mesas que se crearon, solo se llevaron para poder hacerle entender a la población que se hizo con un consenso, que se hizo con el consenso de la sociedad civil, que se están llevando a cabo planes tomando en cuenta a la oposición, pero realmente no es así, porque la oposición como tal no ha tenido la oportunidad de poder hacer estos aportes o poder quizás diferir de las cosas en las cuales no está de acuerdo. Y como tal, el presidente tampoco se ha enfocado en estos puntos porque, como digo, la mesa de hidrocarburos ni siquiera se ha reunido, sino que lo que el presidente específicamente está enfocado es en la reforma constitucional. Y obviamente, como han explicado los partidos de oposición, es porque ésta responde a sus intereses políticos directamente, no porque se vaya a tener un ministerio público independiente, que es lo que justifica el presidente para hacer esta reforma constitucional. Pero yo no entiendo ese asunto, porque aquí hay una información que dice que el presidente Luis Abinader admitió ayer que hay sectores que sienten temor de que el gobierno actual se incline por una reforma constitucional para beneficiar a la elección presidencial y que ni siquiera convencerá a un legislador del Partido Revolucionario Moderno. Pueden estar seguros que yo no voy a ir a una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la Asamblea. Yo no voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado, expresó en rueda de prensa tras recibir informaciones de avance de las mesas temáticas de reformas. Y él expresó, que no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección. Dijo que no es ético y no haré nada para conquistar un voto, sino alcanzar los necesarios para la reforma. Eso es lo que él dice, Luzón.
Eso es lo que él dice, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque sabemos incluso en cuanto a lo que tiene que ver con la reforma del ministerio, en lo que incluye el Ministerio Público, hay aspectos como por ejemplo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, que responde a los intereses directos del gobierno. El Consejo Nacional de la Magistratura, que como tal no es un órgano que está creado como institución, dentro de esta modificación del Ministerio Público, estaría como un ente, como un organismo. Bueno, pero yo quiero destacar que él lo que está diciendo es que si no hay consenso, él no va a la reforma. Es que lógicamente es que él no cuenta con los votos. De alguna manera él está desistiendo de la reforma. Es que él no cuenta con los votos. No insistiendo, como dice ahí. Es que ese lobby, le aseguro que ya se hizo. El problema es que los legisladores de los partidos de oposición no han cedido a presiones o no han cedido a sobornos, y debemos incluso saludar que haya mantenido su posición al respecto, porque aunque se hable de la modificación solo en lo que tiene que ver con el Ministerio Público, como digo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora, al final, incluso con lo que tiene que ver con el Ministerio Público, hay diferentes puntos, y que de hecho lo hizo públicamente un comunicado el Partido de la Liberación Dominicana, y lo hizo en consenso con los otros partidos de oposición que ya señalamos, en los cuales entienden que esos divergen de las modificaciones que se están haciendo, y hablo del Consejo Nacional de la Magistratura porque, por ejemplo, este organismo que selecciona a los jueces, a los diferentes jueces de los tribunales, y que como tal funge dentro de lo democrático en cuanto a lo que se establece en el Congreso de la República, le quitaría incluso importancia, precedencia y poder de veto al Poder Legislativo, los cuales son quienes tienen la decisión de poder quitar o poder sancionar, por ejemplo, a un juez que incurra en alguna falta. Dentro de esta modificación establece que el Consejo Nacional de la Magistratura fungirá como un órgano, como un organismo ya establecido, ¿verdad? Y que al final, cuando algún juez, por ejemplo, algún magistrado cometa una falta, puede ser sancionado o simplemente destituido por este Consejo Nacional de la Magistratura, que, como digo, ya sería un organismo creado institucionalmente. Entonces, eso dentro de los ideales de los partidos de oposición entienden que incluso es contrario, y nosotros estamos de acuerdo con esta posición.